La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Estamos aquí como todos los domingos. Y hoy también hemos traído un personaje que, a pesar de su juventud, yo le veo que tiene una escritura muy parecida a la de Candel, aunque no es Candel, porque entonces tendría que tener muchísimos más años, pero ha hecho un libro estupendo sobre lo que fue el final de la República y los primeros años del franquismo. A mí me ha entusiasmado, me lo he leído, pero de cabo a rabo. O sea, es un libro de los que enganchan. Y como cada semana, pues a Género Villagrasa, pues le haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? Género, ¿estás bien? Bien, perfecto. Eso sí, lo primero quería pedir disculpas a los oyentes porque tengo una traqueotomía permanente y tal vez mi voz no se escuche lo suficientemente nítida. Bueno, tú le echas valor a la cosa y aquí no hay problema. Venga, perfecto. Vamos a empezar. Una casita junto al río donde la ciudad cambia su nombre de Candel, ¿lo pillaste de aquí o no? ¿O leíste a Candel primero o no has leído nunca Candel? Tengo referencias de Candel. He leído todas, pero no he leído donde la ciudad cambia de nombre. No, o sea, no me he copiado nada de Candel, no. Ni hay... La única diferencia, el único punto común que podemos tener es que él sitúa su libro en Montjuïc, en la Casa Baratas de Montjuïc, y el mío está en la Casa Baratas de lo que antes era Santa Coloma, en Barón de Viver y Buen Pastor, dos barrios de Casa Baratas iguales que las de Montjuïc. Bueno. Pelotón de los sin pan, millares de murcianos que se sumarían en la siguiente década. ¿Eres de ascendencia murciana tú? No, tampoco soy nacido en Cataluña, soy catalán. Mi padre de Castellón, junto a Teruel, y mi madre de Córdoba. Venga, muy bien, pues. Donde Cristo perdió el gorro, expresión muy española. Veo que tú haces uso de ella. Sí. Porque en la época en que está situada la opción del libro, los historiadores han dado en llamar a aquellos barrios lejanos del centro de la ciudad la segunda periferia. Era donde Dios perdió el gorro. Huertas de la Avenida, que también pegó un libro de la Asociación de Vecinos de Barón de Viver, decía que es el cul del món, el culo del mundo. El culo del mundo, molt bé. La sangre se hereda y el vicio se apega. Explícanos esto, porque yo no lo había oído en la vida. Bueno, uno de los personajes, Visitación, Bici, es muy dada a utilizar refranes y en ese sentido decía... Esto se había referido a su marido. ¿Cómo era? La sangre se hereda y el vicio se apega. Sí. Las buenas virtudes se heredan, pero lo que hacía, que hay mucho de la taberna, eso se pega. Es honrado y muy trabajador y además sabe las 4 reglas. Esto yo lo había oído decir cuando era pequeño y se contrataba a alguien. Bueno, está dicho en ese contexto, en el contexto de que el hijo mayor, que a la sazón, si no recuerdo mal, tiene 12 años, cuando le están buscando trabajo, porque en aquella época estamos hablando de años 31, 32, se empezaba a trabajar a los 12 años, y una de lo que pedían, una de las condiciones que pedían, eran que supieran las 4 reglas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. También digo que el chaval sabe sumar, un poquito más dificultoso, restar,
multiplicaciones se atragantaban y las ilusiones estaban fuera de lugar. Veo que hay un desahucio de la familia Quintana y es un desahucio, diríamos, muy a la Remanguillé, por decirlo de alguna manera. Generalmente, para hacer un desahucio tienes que presentar una demanda de desahucio, hacer un juicio, ejecutarlo y luego viene el lanzamiento. Parece ser que esto no se daba entonces, ¿no? En aquella época no se daba. De hecho, ejecutaban acciones, además en este contexto estamos hablando de que el casero va acompañado de los exmiembros del Somatén que le ayudan un poco ilegalmente a poder echar a los inquilinos morosos. Pero bueno, funcionaban tanto las ocupaciones como los desahucios de otra manera. El historiador andreuense Joan Clapés tiene una plaza en Sant Andreu. Fuller d'Històriques de Sant Andreu del Palomar. Y dicen que era de Reus, ¿no? Bueno, yo realmente no sé si era de Reus, pero sí que estuvo el hombre haciendo toda su vida, ejercía en San Andrés la mayor parte de su vida. Y de hecho hizo 9 tomos sobre las playas de San Andreu, contando la historia no solamente de San Andreu, sino de los alrededores. Luego aquí dices otro refrán, tú te quedas solo con los refranes. Pero se queda solo la protagonista, visitación. Yo solamente lo traslado. Una calvicie que no era incipiente, sino patente. Esto a veces no sé si es un refrán o un verso. A ver, ¿qué es para ti? Bueno, no sé, para mí era una realidad. La realidad que a veces estaba rodeando de pelo sin pelo y eso se veía palpablemente. O sea, ya no era que empezara a tener calvicie, era que tenía una calva considerable. Luego aquí tienes otro verso. Tú tienes un poeta escondido dentro de ti, aunque conserva una tremenda resaca como fruto de una farra anterior. Esto es una frase para ponerla en un beso. Yo no lo sé, pero... estoy intentando en el libro situarme con un lenguaje de la época, pero también lo combino con palabras actuales. Seguramente farra no existía en aquel momento y la uso yo para decir la dimensión de la fiesta que se estaba pegando. Tener carbón y no tener comida es como casarse y no tener pareja. ¿Esto de dónde lo has sacado? Esto es inventado. Esto es inventado. Si hay muchas cosas que procuro, esta imaginación me cuesta discernir, pensar, darle vueltas. Bueno, al final algunas frases son acertadas, otras no tanto, pero está bien. Celestino Lafuente, el controvertido vigilante del barrio, se la tenía jurado a los Quintana. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Las casas baratas pertenecían al patronato de la habitación. El patronato, y además, muy poquito antes de que se declarara la República, se hizo una huelga de alquileres, de inquilinos. Esto repercutió en que, bueno, hubiera impagos, en que hubiera asaltos a las viviendas que estaban vacías y que el patronato de habitación desde el principio pusiera vigilantes, 2 en cada barrio de casas baratas, para que vigilaran las casas, para que no fueran asaltadas. La gente se pasaba su autoridad por el pueblo. Y entonces pasaba eso. El que se entrevistaba con él, pues no le caía muy bien, evidentemente, al vigilante. El nuevo ayuntamiento republicano no tenía por qué asumir las cargas impuestas por las casas baratas. Parece una ficción esto. Vaya morro tenían, o sea, no me hago cargo porque esto lo hicieron los otros. Esto es tener una carga más dura que el cemento armado, ¿eh? Y es real. ¿Esto ocurrió? No, efectivamente. El libro es... todos los acontecimientos históricos son fidedignos, son verídicos. Se puede comprobar mirando la biblioteca, mirando la historia. Y eso, el ayuntamiento republicano, bueno, primero, hay que decir que la dictadura del Primo de Rivera, con los gastos de la exposición internacional y todo lo que agarró de construcciones, descapitalizó el ayuntamiento y hipotecó durante muchos años el ayuntamiento de Barcelona. Si encima el ayuntamiento republicano
se tenía que hacer cargo de la vivienda social, pues tenía sus sentidos que se negaran. Evidentemente, los perjudicados eran los vecinos. Vale. Como dijo Napoleón, la suerte está echada. Esto no lo dijo Napoleón, esto lo dijo Julio César. Alea facta est. Evidentemente, pero por eso utilizo también el libro Ironías de Tranca, no sé, claro que lo dijo, por eso lo está diciendo una persona cuya cultura es limitada. Bueno, no tanto, no tanto. Los obreros esperaban una próxima sociedad libertaria sin Dios. ¿Quién se lo podía creer esto? No porque fuera religioso o no religioso. El eslogan de los anarquistas, sobre todo de los anarquistas puros, era ni Dios, ni Estado, ni patrón. Eso no me lo inventaba yo, eso lo defendían ellos. No, ya. Otra cosa es que los defendían, como además eran anticlericales. Por lo tanto, eso, dicho por un anarquista, pues tenía todo el sentido del mundo en aquella época. En la página 61 tienes una rata de imprenta. Le echas una bronca al editor, ¿eh? Es posible. Las esperanzas de cambio que depositamos en la República se han visto traicionadas por los políticos. Esto ocurre ahora también, ¿no? Bueno, pero sí, es posible pero yo creo que tal vez con más carga, con más oprobio durante la República, porque se venía también de una dictadura, y se esperaba mucho de una república, demasiado. Y entonces cuando empezó a fallar, pues encontró desafección por parte del mundo obrero. ¿Cómo se puede apodar el adivino? Mira que apodarle el adivino. Hombre, estamos contando gran parte del libro, pero bueno, para eso estamos aquí. Es que se apoda el adivino sarcásticamente, porque el hombre no daba pie con bola. Entonces, cuando meten la pata de manera con muchas consecuencias, y la gente del barrio le apoda el adivino de manera irónica. Como rotas habían acabado las esperanzas de la clase política, general y local, de encontrar una solución al problema de paro. Bueno, esto ocurre ahora también, ya se daba entonces, por lo que veo, ¿no? El paro. El paro se daba, pero con mayor incidencia. Estamos hablando de poco después de la crisis del crack del 29. Vino un poco más tarde a España, pero causó un paro muy elevado. Se dice, y más, en los sitios donde solamente había exclusivamente clase obrera, no clase media. Se decía, un periódico de la época decía que en Buen Pastor el 75% de los trabajadores estaban parados. Yo creo que era una cifra muy exagerada. Yo lo veo exagerado. Sí, era exagerada. Pero sí que había, y esta es una cifra bastante cercana a la realidad, uno de cada 3 trabajadores estaba parado, un 33%. Además se juegan las garrofas, expresión de toda la vida de Cataluña, tú. Esto también lo has puesto. Bueno, a veces se me escapan palabras que son catalanas, entonces, sí. Pero bueno, todos sabemos, incluso en Andalucía saben lo que es. Y luego dices aquí una cosa que me ha llamado también mucho la atención. Bien es sabido que la paciencia está reñida con el hambre. Eso no había oído nunca yo. Bueno, también es de mi cosecha, pero estoy convencido de ello. Cuando en una familia, en la familia de los años 30, se pasaba hambre, no había para comer, no se podía decir que tranquilos, que ya pasaba. No, había que buscarse la vida y no había lugar a tener paciencia, a esperar que cambiaran las cosas. El revientagatos, al que cambio de sus soplos dejaban trapichear de contrabando, también se daba entonces esto, ¿no? Bueno, claro, desde luego, se daba, y se daba mercado negro, y se daba tapiceros, y se daba
venta por debajo, y se daban robos, y se daban muchas de las circunstancias que se dan, ¿no? Hablas también de la venganza de Don Mendo. ¿Por qué? Hay que situarlo en dónde se dice esa frase. Esa frase viene de la, entre comillas, eficacia policial de aquel momento. Destilaron que en una de las casas había un grupo anarquista, que consideraban ellos terroristas, asociaban anarquistas a terroristas, y fueron allí, fue el subinspector jefe, el inspector subjefe, perdón, fue a hacer una redada y se encontró con que lo que estaban haciendo allí era una obra de teatro. Y esa obra de teatro, concretamente, La venganza del Mendo. Podrían haber hecho otra obra, pero estaban ensayando esa obra de teatro. El amor con hambre dura menos que un calambre. Esto también es de tu No, cosecha. no, ese es un refrán, he tenido que buscar refranes, he tenido que coger, además, esto, yo no sé los demás autores, bueno, supongo que todos hacemos un poco parecido, vamos moldeando los personajes, inventando, cogiendo experiencias propias y también con gente que hemos conocido. Yo tenía una vecina encantadora que siempre respondía con un refrán, o a las dos frases se soltaba el refrán. Y entonces estaba buscando refranes. Y eso es cierto. El amor con hambre dura menos que un calambre. Los ocupas vienen de lejos. Cuando echaban a la gente de una vivienda, ocupaban otra. Esto ya se daba en la República. Y tan. Sí, se daba en la República porque no había medios tampoco. Había gente que necesitaba, familias que estaban en la calle. Es muy curioso, porque lo digo en el libro. Vino una avalancha de gente emigrante de otros sitios a la posición universal y a la construcción del metro. Sí. Entonces no tenían casa y se construían las barracas en Montjuïc, en la Barceloneta, En Santa Coloma. en Santa Coloma, donde podían se construían, habían auténticos barrios, el barrio Pejín, el del gas, del gasómetro, había auténticos barrios de cabañas mal hechas. O sea, tenían trabajo y no tenían vivienda. Cuando se adjudicaron los 4, aunque fue poco, fueron solamente 2.200 y pico viviendas para toda la cantidad de barracas que había, entonces tenían vivienda pero no tenían trabajo, pues se había acabado el trabajo. Y ese es un poco lo que pasaba, que el que no tenía se buscaba vida, y una de las maneras de buscarse era pegar una patada a la puerta de algunos de los grupos de viviendas sociales que había, los pocos. Los médicos se inventaron el PIT, pobreza, insalubridad y desnutrición. Debía ser lo que se daba más, ¿no? Sí, sobre todo en aquellas zonas deprimidas, en las zonas más deprimidas, vuelvo a repetir, de la segunda periferia, es donde más estaba azotado por la pobreza, por la insalubridad, por todas esas condiciones que le crean a los barrios y que padecen a los trabajadores. Damián Salguero era en aquella época era un pedigüeño de oficio, un tipo listo y le posas con empenta. Esto se lo pones en catalán, ¿eh? Sí, en la página 110, sí, con empenta, lo dices. Igual no olvido alguna cosa, pero en todo caso la tendría. No había oído nunca San Isnardo. Sí, tuve que buscarlo. Era no me acuerdo qué contexto lo puse, pero, el patrón, ahora, era el patrón de los obesos y de los, en fin, de los obesos. No sabía yo que los gordos tenían un patrón, pero bueno, yo tampoco hasta que lo descubrí. Bueno, pues muy bien. Tienes también un recuerdo para las varietés. Yo ya no he visto varietés. ¿Tú sí que habías visto varietés en el cine? No, desde luego que no. Pero antes
Claro, yo he procurado hacer un trabajo bastante profundo de investigación. No, esto ya lo he visto. No solamente los grandes hechos, sino en aquellas cosas que parecen tontas. Por ejemplo, en los cines, sobre todo el centro de Barcelona, daban películas y espectáculos. Sí. Sin embargo, por ejemplo, en Santa Roma no, porque no había tantos medios como para traer varietés. Pero en Barcelona sí que había. Y eso, por eso lo hago reflejar. Intento que sea fidedigno a la época. Diego se sentía el mayor y era muy responsable. Al menos los pones responsables a tus personajes. Y gente trabajadora, y gente que quiere conseguir una estabilidad. Hay de todo, pero sí. Él era responsable. Diego sí es responsable. Yo también tuve un Mecano. Requerían cierta paciencia, pero eran muy entretenidos y muy bonito el Mecano. Ahora no sé por qué no sale. No, desde luego, todo el Mecano era Mecano, los juguetes de nuestra época, ¿no? Mecanos, caestres, todas esas cosas que estaban. Y el Mecano sí es verdad. Y investigando vi que estaba el Mecano antes de la Guerra Civil durante la República. Sí, es muy antiguo, era muy antiguo. Y además muy sofisticado, sabía de varios modelos, con uno y dos motores, o sea, estaba muy interesante. Era muy bonito. Formalizando la compra con la firma de un porrón y las letras de cambio. Esto ha sido muy habitual en la economía española. Vamos, mi padre, de hecho, cuando trajo a casa la primera televisión en blanco y negro, estamos hablando de los años 60, y lo hizo, claro, como todos, haciendo un montón de letras, bajando cada vez lo que tocaba, lo que había. ¿Existió de verdad la cooperativa de consumo La Paloma? Sí. ¿Sí? Sí, es real, está documentada. En el bar Las Siete Puertas le pusieron al corriente con pelos y señales. ¿No sería el bar Versalles este? No, el bar Versalles está en Fernández y el bar de Las Siete Puertas está en los Correos de Buen Pastor. En aquel momento era el segundo grupo de casas baratas y Valdivia el tercer grupo de casas baratas. Curiosamente, con otro nombre, pero el bar de Las Siete Puertas todavía está. Y además era el más grande del segundo grupo, de lo que es hoy el Buen Pastor. Y ahí se servía como local alternativo a los anarcosindicalistas. Ahí se llevaban las asambleas y todas las movidas que había en el segundo grupo se hacían ahí. Diego Quintana recordó el pronóstico de Gaby Quinn. Se acerca el tiempo revuelto. ¿No se equivocaban las gitanas? Eso está hecha con doble sentido también, porque decían, como fueron al Tibidabo para que le hicieran a dar una vuelta a los chavales, junto con las nenas que habían conocido, el pronóstico de la gitana que le daba una tarjetita, no quería yo que fuera explícito. Que fuera muy real. Yo creo que pensaba es, vamos a darle una vuelta de tuerca y a decir que se acerca tiempos difíciles en el sentido más doméstico de la palabra. Y estamos hablando a las puertas de la guerra civil. Por lo tanto, había un doble sentido en esa frase. A la casa en que hay cordura, Dios le ayuda. ¿Es así esto? Bueno, eso es decir la visitación. Si la gente se comporta, ahí va a haber economía, va a haber buenas relaciones, va a haber cosas. Cuando hay cordura, no siempre había. Los partidos por la parte de la izquierda y desunión, eso siempre ha sido así. Siempre las izquierdas se han peleado mucho entre ellas. Pues sí. Por eso a veces sorprende que no aprendamos, o que no se aprenda, o que no aprendan lo que tendrían que aprender de sus errores. Y eso es reiterativo. Sí, siempre se produce. Bueno, también es lógico. El capital el dinero, un elemento común. La izquierda tiene
una ideología variada para luchar contra esa economía capitalista. Es así. Tenemos que propugnar la abstención activa. Eso también es real. O sea, la CNT se encontró con una contradicción importante. Cuando en el 33 pregonaron la abstención, ganó las derechas. Sí. Y subió al poder en la República la seda y dio comienzo al bienio negro. Se dieron cuenta cuando cuando llegaron las elecciones del 36 de que no podían boicotear a las izquierdas, pero al mismo tiempo tampoco querían renunciar a su apoliticismo. O estaban navegando entre dos aguas. ¿Cómo decimos a la gente que vaya a votar sin decirles que vayan a votar? Entonces, ya, como somos abstencionistas, pues el abstencionismo activo. ¿Qué quiere decir? Que pueden votar. Menos vergüenza que un gato en la matanza. Esto no lo había oído nunca tampoco. ¿Dónde lo ha sacado? No, pero esto va uno buscando eso y decía, ¿qué ejemplo se puede dar para alguien que ante una situación no tiene vergüenza ninguna? Desde luego, un gato como entra en una matanza, vergüenza nada, va a pillar lo que pille. Tardas mucho en sacar al POUM. Tardo en sacar al POUM porque realmente antes de la guerra civil su papel no era demasiado activo. Generalmente el gran referente era la CNT. Sin embargo, a raíz de la guerra, hay una mayor unión entre la CNT y el POUM de cara a contrarrestar la fuerza del Partido Comunista y del PSOE en Cataluña. Y ahí es donde juegan papel más activo hasta los hechos de mayo del 37. A uno prácticamente se le exige tener práctica. A todos se nos exige tener práctica cuando trabajamos, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente en qué contexto. Es en la página 191, pero bueno, es igual. Absoluta pobreza con desesperación los llevaba a alistar a las milicias a hijos de 16 años con el propósito de percibir 10 pesetas diarias. ¿Era así esto? Sí, era así. Yo, de hecho, estuve mirando porque quería saber a partir de qué edad se consideraba que podían ser voluntarios en las milicias y encontraba casos de 17, de 18 y encontré algunos de 16 que de manera camuflada, sin decir la edad real, los padres impulsaban a que porque era tanta la necesidad que tenían de que permitían, lo toleraban o incluso potenciaban el que el hijo se pusiera voluntario para cobrar las 10 pesetas. Los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Esto está muy bien, ¿no? Hombre, eso sí. Hablas de la farmacia franquesa. Yo he conocido 2 de farmacias franquesas en Barcelona, que eran las hijas del doctor Franquesa, que también tienen una plaza. Veo que también en San Andrés hay una. Sí. Además es la decana de las farmacias y existe, y está abierta todavía. Está abierta todavía. Está abierta todavía, en la Plaza Comercio. Un pardillo del fútbol. ¿Tú qué te refieres? ¿A la vaquilla de Berlanga? No. Tiene una similitud, pero no me refería a eso. Estando en el frente, además, no, supongo que pasarían durante la guerra civil entre ambos bandos, que algún momento tendrían para echarse un partido, sobre todo durante los primeros años o cuando el frente estuviera estable. Pero la Primera Guerra Mundial sí que pasó. Alemanes y franceses jugaron partidos las primeras navidades en las navidades del 2014, que luego fueron castigados y reprimidos por los mandos porque no permitían la confraternización, pero jugaron un partido de fútbol. O sea, históricamente ha pasado. Pedir generosidad a un sector de la sociedad que más generosidad precisaba, esto era muy difícil, ¿no? Evidentemente. A ver,
Había un momento en que se hizo una acuestación en el Ayuntamiento de Santa Coloma, en aquel momento en el Ayuntamiento de Gramenet del Besós, para poder hacer refugios entre ellos. Y se pidió a todo el mundo, y se pidió, claro, y la gente de las casas baratas, que difícilmente tenían para comer, se sublevaron. Se dijeron que, bueno, a ver, ¿cómo iban ellos a poner algo de lo que muchos no tenían? Era incoherente. Gervasi había sacrificado sus atributos en favor de la República. Es de agradecer que los demás se los blindaran. ¿Esto qué se refiere? ¿Que le cortaron algo? Estaba hablando ahí de cómo en los hechos de mayo del 37, una de las cosas que hizo el gobierno de la República fue enviar a un montón de guardias de asalto de Valencia para reprimir a anarquistas y a los pumistas y a la gente de PUM. Claro, cuando la gente de PUM o de la CNT, que estaba de permiso en Barcelona con uniformes raídos y otros de pegarse los codos disparando, ven a unos tipos impecables con sus gordas, sus porras, sus chalecos, su altanería, pues dicen, vamos, unos nos jugamos los atributos y los otros vienen blindados. Tienes un recuerdo para La granja de George Orwell, ¿lo has leído? Sí, desde luego. Además soy admirador de George Orwell. Y sí, intento no decirlo claramente, pero se entiende perfectamente que es La granja de George Orwell. Sí. Pueblo pequeño, infierno grande. A ver, explícanos esto. Eso, si hay algún sitio donde se hizo realidad ese dicho, además es un dicho conocido, es en Belchite. En Belchite es una menudencia del pueblo, era y es pequeño, pero bueno, en aquel momento también lo era, y ahí se desataron los... ahí se enfrentaron, vamos, a muerte, ambos bandos, en un pueblo pequeño, tal vez es donde más porcentaje de destrucción hubo. Esto se conservó luego para la posteridad. Franco lo conservó del río como ejemplo de lo que había pasado. Bueno, él puso como ejemplo de otras cosas, pero bueno, de hecho está así, destruido, y un pueblo muy pequeño parecido ser el infierno. Valentín González del Campesino. Tienes un recuerdo para él. Y el primero que hizo fue meterle fuego a los camiones de su padre, ¿no? El recuerdo que tengo para él no es muy agradable, porque de hecho el papel de los comunistas no fue todo lo bueno que debería ser, sobre todo con personajes como el campesino. Elefante Julia, símbolo del zoo. Yo no la conocí, la Julia, pero se ve que vivió más años que Matusalén, desde que inauguraron el zoo hasta acabada la guerra. No, murió durante la guerra. O murió durante la guerra, ¿no? Se dice, dijeron que había sido por un bombardeo y tal. Parece que no. Parece que fue de inanición. Claro, no había comida, había restricciones alimentarias para todo el mundo. Y de los pobres animales se olvidaron bastante. Hombre, claro, ¿no? Si no había para los hombres, no iba para y encima, luego, además se lo comieron. Repartieron la carne entre las carnicerías de Barcelona por ella. Ya. Repartieron la carne de la Julia, o sea, era comestible. Para consumo humano, ¿no? Ya. Quinta del Biberón tiene muchos monumentos y he conocido, diríamos, soldados de la Quinta del Biberón. ¿Tú has conocido gente de la Quinta del Biberón? Sí. Porque veo que tienes un recuerdo para ellos. Para ellos es un recuerdo agradable porque un vecino mío había estado en la Quinta del Biberón. Había luchado con la República en el Frente de Aragón y poco, porque estuvo muy poco tiempo y enseguida lo cogieron prisionero. Pero era un hombre fantástico, es un hombre estupendo. Y él me dice, voy a acordarme un poco de esta gente, estos chavales que con 17 años se pueden pegar tiros sin saber ni a qué iban.
Por suerte o por desgracia, ese bebé tendrá más futuro como gabacho en el país ajeno que como español en la España de Franco. Bueno, esto creo que ocurrió mucho, ¿no? Hombre, evidentemente, se fueron 450.000 españoles en la retirada, se fueron a Francia. Y se fueron pensando que aquí podrían, muchos de ellos, ser fusilados. Es que les van a pasar mal. Por lo tanto, el consejo ese que le dan de que tiene más futuro en Francia que en España era muy cierto. Luego, la realidad fue otra. Pero eso vendrá en el segundo libro que estoy escribiendo. Ya lo tienes previsto para el próximo libro. Yo tengo casi... Llevo los tercios acabados, ¿eh? Bueno, me gusta mucho oírlo. De la divisa de la República, el de la igualdad que trataron a todos los refugiados, pero igual, pero de mal, porque yo se lo he oído pestes, ¿eh? Yo no, por eso, ciertamente. Y en ese libro que estoy haciendo voy a reflejar esas pestes. Voy a reflejar eso porque esperaban solidaridad, esperaban ser acogidos y lo que encontraron fue desprecio, humillación y encarcelamiento en los campos de refugiados. Bueno, la playa de Argelès. En Argelès habían tres, Argelès, Saint-Étienne y otra, no me sale, Benares, no me acuerdo, pero había tres. Es igual, Los responsables lo justifican, no querrán que encima les debemos la comida a sus casas. Esto lo dices en la página 310. Dios, perdón, ¿cómo es? En la página 310. Ah, sí. ¿Ya sabes de lo que te hablo? Sí, claro. Los comedores populares se pusieron durante la República. Durante la República había comedores populares. Franco, de hecho, copió muchas cosas de la República. Una de ellos era los comedores populares, pero llamándoles de otra manera. No podía llamarles nada que fuera popular. Entonces montaron el auxilio social. El auxilio social montaron los comedores en el centro, hasta después lo trasladaron a los barrios extremos. Mientras tanto es eso. Decían que los hambrientos fueran a ellos, no que ellos fueran los hambrientos. También hablas de que el equipo del ayuntamiento no estaba para ayudar a nadie. En realidad no estaba para nada. Aquí ocurre como hoy en día, sacan un acta de diputado o un acta de concejal y ya se olvidan de todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, pues, pasa y pasaba. Pasa y pasaba. Bueno, pues muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosita más tú? No, lo único que tenía que añadir es que estoy muy agradecido a poder hablar del libro aquí. Para mí es una satisfacción el poder haber estado invitado aquí a esta charla. Bueno, pues muy bien. ¿Y para cuándo el próximo? Pues espero que si no a finales de este año, primero del que viene, porque llevo ya 2 tercios y estoy muy ilusionado con él. Entonces voy a hacerlo, voy a reflejar, porque aquí se acaba en el 39 este libro. Se acaba con la victoria de Franco, que luego había con la marcha de miembros de la familia Francia durante la retirada. Y ahora que estoy haciendo va a transcurrir entre Francia, voy a reflejar la realidad de los españoles en Francia y la realidad de la España de Franco. Voy a intentar reflejarla en esos primeros pasos de la dictadura que estaba pasando aquí y allí. Voy a seguir el mismo tono, un tono distendido, intentando que sea digerible, que no sea un drama. Yo no escribo dramas, esta novela no es ningún drama, a pesar de que la situación es dramática. Entonces voy a utilizar el mismo tono distendido. Yo creo que las penas, contadas con gracia, son menos penas, son más digeribles. ¿Y tu formación cuál es? No tengo excesiva formación, más bien soy autodidacta, ¿eh? Ah, pues muy bien. No tengo nada, yo llegué a quinto de bachillerato en aquel momento y ahí lo dejé, o sea,
Ya En lo quinto de pasé bachillerato. cuando estaba. Sí, Bueno, pues ya adelantaste mucho para los de tu época, ¿eh? sí, aún tuve suerte. Pero bueno, ya ahí me paré porque tampoco soy de una familia obrera y tampoco, bueno, tuve que trabajar también. O sea, ¿te podemos considerar en la línea de Pérez Andújar a ti? No lo sé, No lo no lo sé. ¿O no conoces su obra? Conozco muy poco. He leído algo, pero no sé su trayectoria, no la conozco. Y tú vives en Santa Coloma, No, yo vivo en Barón de Viver, en Barón de... Ah, tú vives en Barcelona. en Barcelona. O sea, debes hacer un hartón de ir a consultar archivos a Santa Coloma, ¿no? Tú. A ver, este libro es un derivado de el libro La historia de las casas baratas entre el año 1929, que fueron construidas, y el año 1945, cuando pasaron a Barcelona, porque pertenecían a los dos grupos que son del Teseo a Santa Coloma. Claro, ahí es donde está toda la documentación de esa época. Y sí, efectivamente. Yo decía que me había estado 5 años investigando en la Torre Baldovina, en el Museo Histórico de Santa Coloma. Hasta además da Clorey, que es la directora, y una persona con la que tengo amistad a base de allí de estar molestando durante 5 años. Me dijo, 5 años, no, 7. Has estado 7 años viniendo aquí. O sea, toda esa época lo tengo recogida en un libro histórico. Pero yo entendía que el público, los lectores, es muy difícil que se lean un libro histórico, sobre todo en un barrio allí perdido, como decíamos, en donde Cristo perdió el gorro. Entonces dije, voy a hacer una novela ya que tengo toda esa documentación. Y me puse a hacer la novela, pero sí, he estado mucho tiempo documentándome sobre ese periodo de las casas baratas de Buen Pastor y de Barón de Viver. Bueno, pues muy bien, nos ha alegrado mucho tu visita. Os recomiendo este libro, es fantástico, es un pedazo, un trocito. Yo creo que un pedazo más que un trocito, porque tiene que 300 páginas, ¿eh? Sobre una casita junto al río, que es una monada, es precioso, muy bien escrito, un canto a la libertad, un canto a un verso, un canto a todos. Os recomiendo pues leer Una casita junto al río de Genaro Vilagrasa, editorial Círculo Rojo. És fantàstico. La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.